significa contrastar las respuestas, significa investigar, en el caso de los periodistas. Desgraciadamente, el periodismo ha dejado eso, ha dejado la investigación. Decía García Márquez en una frase, decía que el periodismo, por definición, es investigativo. Sin investigación no puede haber periodismo. Y por eso tú me decías qué mala fama tienen ahora el periodismo, la tiene por eso, porque nadie investiga, porque las grandes cadenas les sale más barato coger 4 contertulios que hablan de todo y saben de todo, lo cual a mí no deja de asombrarme, ¿no? Porque saber de todo, un refrán popular dice que lo más sabio de una persona es saber lo que no sabe. Y yo a estos que saben de todo les diría aquello del Tao, que el que habla no sabe y el que sabe no habla, ¿no? Hay esto. Pero eso es mucho más barato que mandar un reportero a Gaza, que mandar a alguien a Figueras, a patearse Figueras y decir, oiga, de las políticas que se están haciendo, ¿usted qué opina? Y ahora Mengano, a fulano o a zutano, ¿no? Eso no se hace, eso es caro. Mandar a un tipo ahora a Gaza, lo mandas porque no queda más remedio, porque es guerra lo que hay, o a Ucrania, pero fijaros lo que hemos tardado en olvidarnos de Ucrania, 2 minutos, ahora ya tenemos Gaza, y mañana pues alguien a lo mejor se acordará de que hace 6 años empezó una guerra en Yemen y que todavía continúa, o que hay una guerra civil en Sudán, o que en Etiopía y Eritrea siguen dándoselas bien, y que Argelia y Marruecos en la frontera hacia África, hacia Mali, y todo eso no paran de darse palos, pero eso no interesa, ¿no? Y ese es un poco el problema del periodismo, ¿no? De que no ha olvidado, primero, estar en la calle, y ha olvidado que lo mejor que puede tener un periodista es su agenda, son sus contactos, y procurar que sean de diferentes ámbitos y que sean fidedignos en sí. No que te... Entonces, si estamos así, ¿por qué estamos así? Yo creo, y eso es una opinión muy personal y hay que ponerla con todas las comillas que queráis, es que el señor Adolfo Suárez, como presidente del gobierno, y se trajo a un señor de Mallorca que se llamaba Josep Meliá, e inventó aquello que se llamaba el gabinete de prensa. De ahí empezaron, entonces aquello empezó muy bien, de que el señor Meliá te pasaba información para que tú cubrieras el Consejo de Ministros o lo que fuera, pero poco a poco ya se llegó al extremo de que el señor Rajoy salió un día y dijo, voy a hacer una declaración. Oiga, pero queremos preguntar, no, aquí no se admiten preguntas. Y lo hizo el primero el señor Rajoy, y dice, bueno, pues es que yo qué sé, es gallego, vete a saber, ¿no? Pero es que el otro día lo hizo el señor Sánchez. Salió, dio su declaración y adiós. Oiga, pero a mí ¿por qué me invita? Aquí porque me ha llamado, ponga usted una cámara y pásemelo por videoconferencia y seguro que saldrá más barato. El problema es cuando tú aceptas eso. Otra cosa de por qué está mal el periodismo, pues está mal por algo básico. Nadie está respetando el código deontológico de los periodistas. Yo tengo aquí copiado el código deontológico de los periodistas europeos y te das cuenta que no se cumple. Y luego, las profesiones que empiezan por P suelen ser malas, por lo general. Los periodistas también, los policías, las señoras de vida fácil, todo esto tiene por lo menos mala prensa, ¿no? Entonces, los periodistas, los grandes maestros del periodismo de hace unos años, tenían contactos en todas partes y se pateaban las calles. Bueno, y entre burdeles muchas veces y entre bares de mala reputación era donde sacaban verdaderamente las informaciones de lo que estaba pasando. Eso es un tiempo pasado. Pero el precio es inmenso que se está pagando. Un recordatorio.
todos habréis visto la película, probablemente La carga de la brigada ligera, ¿no? Cuando la caballería inglesa se enfrenta a los cosacos rusos en la guerra de Crimea. Bien, eso fue real y fue una matanza. Pero lo que no se explica es que allí había enviado especial un periodista del Time, que fue el primer corresponsal de guerra. Y aquel hombre, que nunca había estado en una guerra, con el dolor más grande que puede tener uno ante cualquier tragedia, ante ver morir un niño o un soldado, que no deja de ser un niño de 20 años, él iba escribiendo sus crónicas y las mandaba a Londres. Al cabo de unos meses, cuando regresa a Londres, se ve que le reciben en la estación Victoria como si fuera un héroe, ¿no? Y el hombre pues alucinó en colores. Yo creo que fue muy duro. Y entonces se dio cuenta que sus crónicas habían hecho dimitir al primer ministro del Reino Unido. Ese era el valor de los periodistas. En una cosa reciente, que es el 11M de 2004, el valor de los periodistas fue cuando Iñaki Gabilondo y la mayoría de directores de los medios le dijeron al señor José María Aznar que no había sido ETA, que las informaciones decían que no había sido ETA, que no siguiera por ahí. Y el señor Aznar, como ustedes saben, R que R. De hecho, de la foto aquella de las Azores, todos han dicho que se equivocaron, menos el señor Aznar. A mí me duele porque llamándome Aznar es duro, pero bueno, es lo que hay. El periodismo tiene que ser plural y tiene que ser diverso. Tiene que tener cierta ligereza. Quizá por eso muchas veces ponen periodista y escritor. Y no me contradigo, ¿no? Porque quizá el escritor necesita de un rigor, por lo menos en los tiempos de hoy, que no se exige al periodista, ¿no? Nosotros, y creo que con alguien de vosotros lo he hablado, no está aquí hoy, con quien lo hablé, que era La sociedad líquida de Bauman. Eso está influyendo en los medios de comunicación muchísimo, ¿no? Porque se venden más las emociones que los hechos. Por ejemplo, una mentira es dato mata relato. Bueno, no es verdad. Lo que queda es la narrativa, no el dato. El dato, la gente ni se acuerda del dato. De la narrativa sí. Por lo tanto, eso que dato mata relato lo ponemos entre comillas, ¿no? Se habla más de aspiraciones, de cosas que no son reales, que de las evidencias. Y con estos días, con toda la información sobre la futura ley de amnistía, ya no políticos, sino jueces se atreven a opinar de una ley que desconocían. Es decir, y esto es muy grave, muy grave. Tan grave que en las manifestaciones del otro día en Ferraz detuvieron a un alférez de la Academia General Militar que iba con su pistola. O sea, si yo soy un descerebrado o alguien me calienta la cabeza y voy armado, pues a lo mejor puedo hacer un disparate, ¿no? Otra cosa que se busca es lo espectacular. Hay un señor por ahí que a mí me cae bastante mal, que es más periodismo, ¿no? Dice, y te corta la palabra, venga, más periodismo, tal. Es al rojo vivo, ¿no? En La Sexta, venga. Busca una cierta espectacularidad, pero no está verificando los hechos. Para prueba lo que le pasó cuando el de OK Diario le pasa una información sobre Pablo Iglesias y él mismo le dice, esto es falso, pero voy con ello. Es aquello del refrán tan antiguo que dice, calumnia que algo queda, ¿no? Y algo quedó. Del código deontológico europeo fue una resolución aprobada por unanimidad en Estrasburgo el 1 de julio de 1993, siendo ponente y redactor Manuel Núñez Encabo, que es un señor de aquí, parlamentario europeo y catedrático de Filosofía del Derecho.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adopta los siguientes principios éticos del periodismo y estima que deberán ser aplicados en Europa. Bueno, por ejemplo, y no se lo voy a leer entero porque es muy aburrido, y además tiene, me parece que 35 puntos, que no es cuestión. Pero dice, el ejercicio del periodismo comprende derechos y deberes, libertad y responsabilidad. Si me quedo aquí, ¿no? Cuando alguien dice en público y elabora una fake news o un bulo que se decía antes, incluso paparruchas también era una palabra bonita antes de fake news, no está cumpliendo el punto 2. Y eso lo vemos cada día en las noticias. Es decir, cómo se elabora. Eso no es nuevo, ¿eh? Eso, me he preparado aquí lo que fue el 23F y cómo se jugaba con las imágenes del villano, el héroe, cómo se montó todo, ¿no? Pero igual podemos hablar de lo de la princesa de Asturias del otro día, primero jura bandera antes que la Constitución, que la futura reina de España. Bueno, ya sabemos de qué lado está, ¿eh? No hace falta ser ningún lumbrera, ¿no? Pero además la televisión, que tuvo horas y horas marcando a la señora desfilando, jurando la bandera y tal, cuando jura bandera, el tapiz que hay detrás es de Franco, no es constitucional. Y luego cuando va a las Cortes y hace su primer discurso, que la chica vaya marrón le pusieron, pobreta, ¿no? Y todo lo que hace, se da un bombo excesivo, y el Ola saca ediciones, incluso en su edición en Inglaterra, y se vende monarquía, y se está jugando a eso. Que yo no digo que se tenga que jugar o no, no entro en juzgarlo, pero hombre, si haces todo eso con esto, pues haz toda una campaña de desenmascarar a gente que está mintiendo y que está excitando a la gente que se vaya a la calle, o di, pues yo qué sé, lo que se ha hecho bien o mal. Si, por ejemplo, la ley del solo es sí, han crucificado a una señorita, a Irene Montero. No hay ninguna ley que salga del gobierno que no sea consensuada, ninguna. Pero se busca, y si tú te cargas, no entra en el gobierno próximo Irene Montero porque es muy jaleosa, ¿eh? Ya es muy podemita la chica, ya está bien, ¿no? Bueno, tiene 3 juicios el señor Marlaska por no cumplir los derechos humanos. Y eso no te lo has quitado. ¿Ha habido alguna crítica en el sector progresista de la prensa a ese gobierno? Ninguna. ¿Ha habido alguien que diga, pero oiga, ya que usted dice esto de esta señora, ¿por qué no dice esto de este señor? No. Por lo tanto, no sé, si nos quedamos igual en las florecillas, no entramos en profundidad y tal, tampoco no lo permiten, ¿no? El derecho a la información como derecho fundamental de las personas, editores, propietarios y periodistas. Y ahí está el mal. Yo en una tribuna en el Hora Nova no hace mucho, y me represaliaron así por lo bajín y por eso, dije que los medios de comunicación tienen dueño, lo cual es una realidad. Dicho eso, a mí nadie me ha censurado en el Hora Nova, ni nadie me ha dicho que tengo que escribir o dejar de escribir. Quiero decir, en eso es impoluto el trato, quiero decir, a mí no me han censurado. La broma que hacía era que a Manel también se lo hicieron, o sea y habla de la Hispania romana, o sea que no fue por los mismos motivos, es que en el digital nos tuvieron como 2 semanas sin ponernos ahí la cara, ¿no? Y nosotros habíamos publicado, ¿no? Es decir, yo tengo amigos que me leen fuera, que me leen en Madrid, me leen en otros sitios, y oye, Juan Jesús, ¿qué te has dado de baja? No me he dado de baja, pero ha pasado esto. Supongo que debió ser alguno de vacaciones, algún error, y no censura, ¿eh? Pero bueno, así ocurrió.
¿Ves? Yo decía que aquí había capítulos para dar y vender. Sí que leo 3 apartados, que es lo que la recomendación al Comité de Ministros, que se hace al final, que es la Asamblea Parlamentaria recordando sus informes en el campo de los medios de comunicación. 2. Desde 1970, la Asamblea Parlamentaria y otros organismos como el Parlamento Europeo han solicitado la elaboración de códigos deontológicos del periodismo. Sin embargo, los textos existentes no tienen un alcance internacional suficiente y su eficacia práctica es muy limitada. 3. Los ciudadanos de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa comparten cada vez más los medios de comunicación en el interior de un espacio informativo europeo común. 4. En consecuencia, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros a. Invitar a los gobiernos de los Estados miembros a velar para que las leyes garanticen la organización de los medios de comunicación públicos a fin de asegurar la neutralidad de las informaciones, el pluralismo de las opiniones y la igualdad de sexos y velar también para asegurar un derecho de rectificación equivalente a todo ciudadano que efectúa una alegación. La rectificación, cuando le pillaron y le sacaron los colores al señor Ferreras porque iba con ello, amigo Inda, yo voy con ello, fue 30 segundos, que él no lo sabía. Cuando estaba grabado por el señor Villarejo, que decía, oye, esto es muy burdo, pero si queréis voy con ello, ¿no? O sea, eso no es equivalente. Si yo he llenado 3 programas hablando de que mira que sinvergüenza, que no sé qué, que tiene dinero, que lo ha pagado Irán y lo ha pagado Venezuela y el Sun Corda, lo lógico es que le dedique un programa y que le dé el micrófono para que él se pueda defender. Todo lo que se está haciendo ahora para deteriorar al recién nombrado gobierno y como dijo el vasco, el Aitor Esteban el otro día, algún día diré lo que nos ofreció el Partido Popular. Toda esta campaña que es mediática y tal, mira, que lo hagan los políticos a mí me da igual, yo no soy político, pero que le haga gente que se llama periodistas no me da igual, me hiere mucho, me enfada mucho. Y entonces me lleva a preguntarme por qué hacen eso esos periodistas. Entonces, el señor Ferreras, y cito uno porque es conocido y popular por la tele, cobra 2 millones de euros al año. Y un señor que cobra 2 millones de euros al año será lo que tú quieras, pero periodista no, porque será la voz de su amo, ¿no? ¿Cómo operan los medios? ¿Cómo se compra que tú luego en tu programa digas, qué sé yo, la barbaridad que se te ocurra? Has sido buena chica en tu programa, has estado como tienes que estar, preséntate al Planeta y te lo doy. Claro, Sonsoles Onega es trabajadora del Grupo Planeta. Eso no sé si se llama endogamia, pero no sé, ¿eh? Y no opino de la novela porque yo no la he leído y hasta que no la lea, que creo que no la leeré, está así la cosa, ¿no? Es algo... Entonces os hablaba que Bauman en su Sociedad Líquida hablaba y cómo repercute eso en los medios, ¿no? Primero postulamos... os hablo... espera, que me he pasado de página, me he ido un poco más allá. Pues mira, me voy más allá. Vamos a hablar del periodismo de investigación. Y tiene 3 bases para hacer un buen periodismo de investigación. Lo primero es postular la hipótesis de lo que quieres hacer, es decir, conocer a fondo eso que haces. Luego, separar cada uno de los temas que incluye. No, las cosas no son blancas o negras, tienen matices, tienen colores. Y a continuación definimos cada término con mayor precisión y vemos qué preguntas genera. Siempre es a gente que se le habla de periodismo, lo primero que se le dice son las preguntas mnemotécnicas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, ¿no?
Eso no es tan simple, luego es más difícil. Pongamos ejemplos, ¿no? La corrupción del sistema educativo. Y esto me toca porque he tenido algunas diferencias, uno de mis hijos en la universidad estos días. Ha destruido las esperanzas que tenían los padres de que sus hijos tengan una vida mejor. ¿Qué queremos decir exactamente por corrupción? Porque es muy fácil decir la corrupción del sistema educativo. ¿Qué es? ¿Son corruptos los maestros? ¿Quién es corrupto en eso? Qué difícil puede ser un docente cuando llevan 7 u 8 leyes de educación, cuando la burocracia estatal se mete en todo. Y por lo tanto, sí que es cierto que en el día a día del profesor no repercute, pero que a un profesor se le quiten las ganas, estamos en una. A los profesores hay que decirles una frase de Henri Michaud, era un intelectual belga y tal, y él decía una cosa que para mí me parece maravillosa, que es: un profesor enseña, un maestro despierta. El día que pilla al Joan Clotas, porque mi hijo se ha ido a hacer magisterio, como se llame ahora, gracias a su maestro de Pau, le diré 4 cosas. Luego le daré un abrazo grande. Porque incluso siendo estudiante de una carrera para enseñar a los otros, te amargan. En final de carrera ves que sale un chaval desilusionado ya. Y eso no puede ser. Eso, como país, no nos lo podemos permitir. El frustrar vocaciones, el herir a la gente, y quizás se hiere por una cosa que es grave, que es el funcionariado. Cuidado. Un policía es un funcionario, y un bombero es un funcionario, y un profesor es un funcionario. Quiero decir que no todos los funcionarios son iguales, pero los funcionarios de labores administrativas, que tampoco entiendo por qué tienen que ser funcionarios, habría que mirárselo. Habría que mirárselo muy, muy en serio, porque al final, cuando uno trabaja, te pagan por trabajar, no te pagan por tu cara bonita, y eso está ocurriendo en todos los sectores, ¿no? Entonces, ya sabemos lo de la corrupción. Entonces, ¿hay soborno, favoritismo o nepotismo en las contrataciones? Dicen que el hijo del catedrático hereda cátedra. Y alguno hay, a ver los haylos, como las brujas, a ver los haylos. ¿Cómo funciona en las escuelas si es que existe ese nepotismo? Que igual no. ¿Qué padres han vivido la corrupción? ¿Cuántos padres con motivos van a quejarse? Porque también van sin motivos. Hay un ejemplo tonto pero muy claro. Si yo, cuando era un infante, llego a mi casa diciendo que el maestro me ha castigado, tengo el sopapo de mi padre y el sopapo de mi madre, porque el maestro lleva razón, que tampoco es eso. Pero es que ahora, llevando al cole a mis hijos, yo he visto padres encararse con la... ¿Pero qué nota le ha puesto usted a mi hijo? Que su hijo es un zángano. Claro, es decir, se ha pasado del negro al blanco, de un perfil autoritario a un perfil donde se ha perdido la autoridad. Por cierto, hace unos años se creó una ley en la que dice que un profesor es una autoridad. Es decir, el alumno que agrede o el padre que agrede al profesor es como si atentara a una autoridad. Y eso, a nivel de derecho, ya es más complicado, ¿no? Es como si nos hemos pegado en la calle 2. Esto es más serio, ¿no? Entonces entremos en cosas profundas para hacer ese hipotético reportaje de investigación, ¿no? Y es, ¿cuáles son sus esperanzas de un docente? ¿De qué manera la educación los iba a ayudar a hacer realidad esos sueños? Se preguntan los padres. Se decía que estar educados era el ascensor social. No lo es ya. ¿Qué tipo de escuelas tenemos? ¿Cuántas? ¿Acaso la corrupción funciona de la misma manera en todas ellas? Por ejemplo, y ahí me voy a mojar,
Yo no entiendo las escuelas concertadas. Yo entiendo una escuela pública y una escuela privada, y el que quiera o pueda, que se la pague. Pero que la Generalitat pague a maestros de una escuela que le está cobrando a los papás 300 o 400 euros porque es concertada, a mí no me parece de recibo. Y si investigo, veré que muchas de esas escuelas concertadas son religiosas. Y que, por ejemplo, en las escuelas del Opus Dei siguen separando niños de niñas. Y no pasa nada, y cada año les dan la conveniente subvención. A mí no me parece ético, pero eso, insisto, es una opinión muy personal y yo no he venido aquí a herir a nadie, pero sí que son cosas que deberíamos preguntarnos como ciudadanos, ¿no? La otra cosa es, ¿por qué no funciona el sistema? ¿Qué tipo de personas trabajan en el sistema y cómo se distribuye su poder? Y las recompensas entre ellas. Es decir, ser director de una escuela puede dar cierto prestigio, pero trabaja más que un burro, ¿no? Y la compensación económica es mínima para el trabajo que tiene. Incluso un profesor normal, el trabajo es que tiene muchas vacaciones, lo habéis oído, es que trabajan poco, pero es que luego se van a su casa a corregir deberes y se van a hacer otras cosas y no es las horas lectivas solo, ¿no? La otra pregunta básica es, ¿realmente la educación mejora la vida de los niños? Estamos, y ahí vuelvo a mi memoria, en el año 1973, ha llovido mucho, yo tenía 15 años en aquella época, o sea que fíjense si ha llovido, la UNESCO sacó un informe sobre la educación en el mundo, un informe que por los años que han pasado está sobrepasado. Lo que no está vigente, lo que no es ninguna antigualla, es el título. El informe aquel se llamó Aprender a ser. Y en ninguna escuela, por lo que yo he visto por mis hijos, o en la época que he dado clases, tampoco lo he visto, que se enseñe a aprender a ser, que se enseñen valores, que se enseñe cosas básicas para la convivencia. El otro día hablaba con un socio de hacer unos vídeos educativos sobre el agua que vamos a hacer. Y entonces, no sé qué le había pasado a él, y me dice, es que no hay educación. Y de ahí salió una idea, que no sé si la haremos o no, de que habría que volver a aquello de la urbanidad, las clases de urbanidad. Niño, que hay una persona mayor, levántate y dale el asiento. O a una persona mayor, llámala de usted. Y si no de usted, llámala de tú, pero con todo el respeto del mundo. Porque en África, aunque lo escribió Senghor, Leopold Senghor, pero quedó como si fuera una frase popular, ¿no? Se dice que cuando un viejo muere es una biblioteca que arde. Y ese respeto se debería tener. Bueno, pues esas cosas es que realmente estamos educando a los niños para vivir mejor o los estamos educando para entrar en la rueda, en el engranaje y ser poco más o menos que robots. Y ahí tenemos un problema muy grave. Hoy he leído una información de Bill Gates, que no es un cualquiera, que dice que nada, en un futuro inmediato trabaja con esto de la inteligencia artificial 3 días a la semana de trabajo. Y si a mí me han educado para que sea un ingeniero de la rueda, oye, ¿y qué hago con los otros 4 días? Yo he conocido gente que iba tarde a casa, pero porque no quería ir a casa, porque esta es la que me espera, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo educamos a esas generaciones de pasar del paro al ocio, como decía Racionero? ¿Cómo lo hacemos? Y no se está educando en eso. Y los periodistas o los medios de comunicación, más que los periodistas, tendríamos que incidir en esas cosas. Y tendríamos que incidir, porque si yo tuviera que definir qué es un periodista, diría que es un aprendiz de historiador que escribe la historia a diario. Luego ya vendrán los historiadores serios y sesudos y dirán, bueno, esto, pero hacer un trabajo de imaginación
¿qué van a decir de nosotros la historia dentro de 30 años? Vaya panda de impresentables, ¿no? De mercantilizar la vida. O sea, nuestros padres trabajaron más que nosotros, muchas horas, con mucho sacrificio, en una España de hambre, pero salieron adelante. Y sí que es verdad que no eran felices, sí que es verdad que los padres, que eran los que trabajaban, las madres estaban en casa, llegaba el día de fiesta y estaban tan derrotados que costaba sacarles de la cama. Pero conforme fuimos avanzando, ya allí por los 60, bueno, la revolución del 600, y vamos a Castelldefels, los que éramos de Barcelona, a comer tortilla de patata, nada de ir a ningún chiriquito, era la tortilla de casa. Había una cierta alegría, y eso la hemos perdido, ¿no? También el periodismo debería hacer, como decía, ahora no me sale el nombre, vamos, el poeta de Montevideo, el gran poeta, de defender la alegría, ¿no? Que eso es importante. No me sale. Bueno, otro día será. El segundo ejemplo que habría que investigar sería las mentiras de la posverdad. ¿Qué es eso de la posverdad? ¿No? ¿Qué diferencias hay entre los bulos y la posverdad? Y la diferencia la dio Bauman, en el sentido que somos una sociedad líquida. ¿Qué quiere decir? Que nos importa todo tres pepinos. Y que quizá hay cosas que se están haciendo mal y por eso a la gente no le importa, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo desmontas una mentira, ¿no? Las mentiras que rodean a eso que, ¿no? Entonces, ¿se trata de un fenómeno nuevo? Relativamente. Bulos ha habido siempre. Es más, los que tenemos una edad, no sé si alguien estudió con la Enciclopedia Álvarez, este sector no, pero este sector sí, ¿no? Yo me acuerdo que había una parte de formación del espíritu nacional y se decía, me acuerdo, se decía, los rojos asesinaron a Joaquín Calvo Sotelo, un gran patriota y tal, y me parece bien. Pero es que cuando te haces mayor y lees la historia, los falangistas el día antes habían matado al teniente Castillo, que era el teniente de los guardias de asalto. Y los guardias de asalto se fueron a vengar con el diputado que era más protestón. Pero fueron a buscar antes a otro, ¿no? Al jefe de Calvo Sotelo. Pero el único, como era fin de semana, no quedaba ni Dios en Madrid, y el único que quedaba era el Calvo Sotelo, y fue el que se quedó. O sea, fue en parte una venganza, fue evidente, y en parte una cosa de azar. Te ha tocado, pues mira. Entonces, ya había posverdad, ¿vale? Ya nos han educado con mentiras, y las mentiras se educan por el miedo. Lo voy a citar mal, no de memoria, y os pido perdón por ello, pero León Felipe escribió un verso que decía: yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero sé que al hombre en su cuna lo duermen con cuentos, que va creciendo entre cuentos y que cuando se muere lo entierran con cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me sé todos los cuentos. Y eso lo enlazo con mi oficio, que tanto amo, y como decía García Márquez, no yo, García Márquez, y yo lo suscribo, es el oficio más hermoso del mundo, si no lo dejaran hacer. Quiero decir, nosotros sabemos muchos cuentos, y ahora menos, pero cuando tenías que esperar un día para que saliera una noticia, tú imagínate que te enteras de un atentado. Por ejemplo, el de Vic. Tú aquella misma noche has visto al guardia civil salir con el bebé, muerto. Y has visto la caserna totalmente destrozada. Y tienes que ser muy insensible para que eso no te hiera. Y tienes que escribir un artículo que saldrá al día siguiente, y además en portada, pero el dolor te lo has tragado tú de entrada, ¿eh? Ahora se comparte todo, es muy rápido. Y es un error. ¿Por qué es un error? Ahora yo recibo un correo electrónico de Manel y te contesto ipso facto. La rapidez, eso siempre vamos muy rápido.
y probablemente conteste una tontería. Entre otras porque me lo habré leído por encima, lo que me ha mandado, porque no he profundizado, porque cuidado lo que me está diciendo. Debería esperar un poco, leerlo, decir qué respondo, escribirlo correctamente, tan correctamente como aquello de sujeto, verbo y predicado, y no irte por los cerros de Úbeda como me estoy yendo yo en este momento. Os voy a poner un ejemplo de una mentira y yo lo leo, ¿no? Me refería a un párrafo anterior en el que se lee, que es el ejemplo, que hablan de las tecnologías de la comunicación. Se trata de un fenómeno nuevo, indefectiblemente vinculado a las actuales tecnologías de la información, hablando de la posverdad, y la comunicación, cuyo fin es apelar a los hechos para incidir y convencer a la opinión pública de versiones desacertadas y o inexactas sobre temas del ámbito político. Un informe de la Universidad de Vélez sostiene que en la posverdad se privilegian los hechos sobre las emociones y, por tanto, los medios de comunicación son, en un 67%, los principales agentes donde opera este proceso. El párrafo anterior deliberadamente hace una definición de lo que es erróneo, ¿no? Hace una copia, la morfología, el argot, la estructura de los campos periodísticos. Pero hay una cosa que si lees y contrastas es, por cierto, la Universidad de Vélez no existe. Y se utiliza esta referencia para emular el respaldo de fuentes y datos de apariencia confiable que sirven para camuflar la posverdad. O sea que hay que leer con los 5 sentidos y intentar documentarte, que ahora es muy fácil. Mirar, una anécdota de hace poco. Al programa Onda Nueva de Radio Barcelona se le dio el premio Ondas porque mandaron a un chaval a Madrid a poner moneditas en una cabina telefónica y entrevistar a un señor que llevaba una peluca rubia. ¿Vale? Y eso fue premio Ondas. Muchos años después, el señor Iñaki Gabilondo, en un programa del primer gobierno de Aznar, llama al ministro de Asuntos Exteriores a su móvil, un tal Abel Matutes, y le llama. Y él, sí, Iñaki y tal. Mira, no sé si tendré cobertura, voy en un coche oficial y estoy en Hong Kong. O sea, llamar a un ministro que estaba en Hong Kong, tela, ¿no? Es meritorio. No, ni siquiera le dieron el micrófono de oro ni nada de eso. Era muy normal. ¿Qué quiero decir? Que hoy es muy fácil documentarse y buscar cosas de verdad. Lo que no se enseña y debería enseñarse es a los niños a buscar esa documentación, porque es muy fácil que se pierdan. Y si nosotros educamos niños con ese pensamiento crítico, seguramente tendremos adultos críticos y que se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué de las cosas, no? La mentira, por lo tanto, es el paraguas de la posverdad. Y solo otro ejemplo, en el escenario de la pandemia de la COVID-19 se evidenciaron las amenazas y riesgos de contenidos pseudocientíficos, sin comprobación ni evidencia, basados en suposiciones y conspiraciones que generaron confusión en la ciudadanía. Los negacionistas de yo no me vacuno porque me están poniendo no sé qué y la vacuna es con el ARN en vez de tal, va a ser que no. Hoy El País publicaba una noticia de que más de 1000 científicos en el mundo han sido castigados y desechados, o lo leo textual porque para no liarme. La lista de los científicos más citados del mundo excluye a más de 1000.
Y los excluye porque cualquiera que haya tratado con la ciencia sabe que un paper no nace de arte de birlibirloque, o sea que es el resultado de una investigación probablemente de años y de cotejar entre otros científicos si, no sé, si es correcta mi investigación o no, ¿no? Por lo tanto, un científico que te publica 20 papers al año, y hay quien publica 100, será lo que queráis, pero ciencia no está haciendo. Y puede ser que esté firmando, porque eres el director del departamento, del laboratorio, lo que hacen los becarios, que son los que investigan. También se ha comprobado que la investigación tiene una edad. Es muy difícil que una persona más allá de los 50 años, la plasticidad de su cerebro le permita ser un buen investigador. Los hay, ¿eh? Pero es difícil porque la creatividad que necesitas, la capacidad de abstracción, pues son cosas de un cerebro joven, ¿no? Más que esto. Entonces, esa es otra de las cosas que yo quería incidir, de que hay que tener cuidado. Os leo el resumen y no os diré nada del 23F, luego hacemos preguntas y entonces será distinto. Vivimos en una sociedad inmersa en un cambio profundo, de paradigma, me atrevería a calificar. Una sociedad líquida, como la definió Zygmunt Bauman. La posverdad no es un sinónimo exacto de la mentira, no es exclusiva de un grupo social ni de personas de la misma edad. Se fabrican hechos a la medida de las emociones. ¿Mentimos más ahora o es que en la actualidad los escándalos se difunden con mayor rapidez y alcance entre una audiencia activa que expresa sus opiniones en redes sociales y cuestiona y exige claridad? ¿En tiempos pasados escaseaban las mentiras o se valoraba más la verdad? ¿Anteriormente ocurrían menos catástrofes y desastres naturales? ¿O es que ahora estamos más informados y en tiempo real de estos acontecimientos? Tal vez una posible respuesta a estas preguntas se encuentre en el mayor impacto y en la rapidez con la que viajan los mensajes, es decir, la inmediatez. Se decía que los gobiernos totalitarios lo que hacían era controlar la información, solo ellos la infundían. Ahí está el maravilloso libro 1984 de Orwell, ¿no? Como el gran hermano, tal. Los poderes han encontrado una nueva técnica, mucho mejor que no dar información, sino apabullar con la información. Por eso el dato nunca matará al relato. Una sorpresa, creo que es común amigo de algunos de nosotros, es Roberto Pla, el coronel de aviación, me pasaba las revistas del Ejército del Aire, sabiendo que ya había hecho el servicio militar en el Ejército del Aire, era de recibo. Y en el cuaderno central de aquella revista, en las páginas salmón, me encuentro un artículo maravilloso de un coronel que habla cómo se crea una narrativa para hacia dónde va la sociedad, una narrativa de guerra para justificar una guerra, tal. ¿Dónde está el periodismo de verdad? Y os lo voy a dar con un ejemplo de la semana pasada. El New York Times hizo un reportaje, el New York Times, no es sospechoso de ser pro-palestino, hizo un reportaje donde desmentía todos los vídeos que había hecho el ejército de Israel y donde decía, eso es mentira. Y se lo decían a Netanyahu, cosa que no ha hecho ningún político. Es más, un político catalán, que ahora es el alto representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea, un tal Josep Borrell, le entrevistan en Al Jazeera, no sé si la habéis visto, la entrevista en Al Jazeera. Entonces le dice, el atentado que hizo Hamás a unos israelíes, ¿eso es terrorismo? Y él contesta que sí, que eso es terrorismo. Pero antes le había hecho una pregunta. Le decía, ¿usted
considera que lo que está haciendo el ejército de Israel no son crímenes de guerra. Dice, mire, yo no soy abogado, no se lo puedo responder, pero no tarda ni un segundo en responder que sí, que jamás son terroristas, claro. Y quizá, y eso lo echo de menos, alguien tenía que haber escrito lo que pasó en 1947 con la llegada de los primeros colonos israelíes a Palestina y cómo les recibieron los palestinos. Y alguien tendría que explicar, para que todos lo entendiéramos, que esto es como si fuera una casa y yo os dejo a uno de vosotros una habitación, pero es que luego os quedáis con el comedor y con el cuarto de baño y encima me dejáis la habitación más pequeña, el trastero, y cuidado que ahora te echaré del trastero. Y el señor Scholz, y eso lo publiqué en una tribuna hace unos días, que es de mi edad, el señor canciller alemán, y yo recordaba una manifestación el 5 de junio del 82 en Bonn, a la cual asistí, y se me caían las lágrimas cuando vi a un grupo de chavales jóvenes, entre ellos yo, aplaudir a unos señores que marcaban en el brazo unos números de haber estado en un campo de concentración. Y aquella emoción no me la quita nadie. Y cuando fuimos a Berlín a decirle a Ronald Reagan, ave Ronald Reagan, moritori te salutan, por los Pershing 2 que iban a poner, a mí me duele que un señor de mi edad, al cual supongo que en aquella época debía estar por allí manifestándose, diga que hay que defender a Israel por la Shoah. Los crímenes de guerra son crímenes de guerra, da igual quién los cometa, da igual, y son igual de denunciables unos que otros. Y eso es lo que no hacemos. Y como no os voy a calentar más la cabeza, ni os voy a hablar del rey, so pena que preguntéis, os cedo la palabra a hablar, porque yo necesito beber agua, por favor. No y sí, porque por un lado es una oportunidad. Los Pero eso no es nuevo, no. Yo entré en Radio Barcelona cobrando el sueldo mínimo interprofesional. 33.178 pesetas fue mi primer sueldo en mi vida. Y a mí me han suplido en algún medio un becario, que además estaba haciendo el máster y evidentemente no cobraba. En la legislatura pasada hay una ley que dice que los becarios que hacen un trabajo deben cobrarlo, porque hacen un trabajo. Os contaré una anécdota. Hace muchos años yo daba clases en una escuela de radio, enseñaba a escribir guiones de radio, de magazine, y la COPE me pidió a algún alumno, y había un tal Íñigo, vasco, muy avanzado, y les mandé a Íñigo. A Íñigo le dejan en el informativo de Barcelona de la COPE solo ante el peligro con una noticia de huelga que hay y le dicen que él haga el informativo y él hace el informativo. Entonces el informativo es, llama al conseller de Treball y le dice 4 preguntas, el conseller de Treball muy ufano las contesta a su manera, pero lo que no le dice al conseller de Treball, que es que al otro lado del teléfono tiene al de Comisiones Obreras y al de UGT.
Con lo cual el de comisiones y el del UGT le dejan como lo que es, como un embustero. Se lía parda, ¿eh? Se lía parda. Y este señor llama. Y a mí me dicen, oye, ¿tú por qué has mandado a Íñigo? Porque me lo ha pedido la emisora. Ah, pues tú lidia con ese toro. Pues vaya follón, vaya bronca. Y entonces me llama el director de la COPE en Barcelona y me dice que vaya, ¿no? Que lo que ha hecho Íñigo. Y le callé enseguida, ¿no? Porque le dije, si ese chico está en prácticas y es un becario al que no pagáis, ¿qué hace presentando el informativo de las 8 de la tarde? Si ni siquiera es un periodista. Claro, se cayó. Por lo tanto, no es cuestión de medios digitales. Un medio digital como Key Diario hay mucho dinero detrás, ¿eh? Muchísimo. El señor Inda vive a cuerpo de rey. Otra cosa es el grado intermedio de lo que sería el diario.es, que ahí hay medios, hay socios, pero hay partido también subvencionando y tal. Y el otro caso más extremo sería Público, que saca exclusivas pues porque se rompen las narices ante cualquier cosa y el otro día les hicieron un ataque y les hicieron caer la red, ¿no? No pudieron sacar el periódico porque hay mucha guerra sucia. ¿Es nuevo? No. Mirar, cuando se hizo la edición del País en Barcelona, sabéis que en la cabecera del País ponía Diario de la Mañana, pero en Barcelona siempre llegaba a las 6 de la tarde, ¿no? Y había hasta cachondeo, ¿no? Hasta que se hizo una política que acabó con eso. Y la política empezó primero por distribuidores propios y no los distribuidores de La Vanguardia, que eran los primeros que hicieron la distribución. Segundo, hacer como La Vanguardia y comprar kioscos en la Rambla para posicionar muy bien el periódico, y así se creó el de esto. Fue una guerra comercial, y eso, si vais a una librería, lo seguiréis viendo. ¿Alguien ha ido a la Casa del Libro en Barcelona? ¿Y habéis visto en qué posición están todos los libros que edita el Grupo Planeta? Lo que os puedo asegurar que un libro de Calígrafo lo vais a encontrar, pero en la última estantería y en el último piso. Eso es una guerra comercial, no es... Ah, claro, claro, pero porque todo es así. Porque quizá hemos vendido nuestra alma y tampoco es nuevo. Acordaros del arcipreste de Hita, en el siglo XII, cuando dice: al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuando más tiene uno, más grande es su valor. Y quien no tiene dinero, pues no es de sí señor. Y eso es siempre. Y ahora, pues corregido y aumentado. Y lo que está creando, y ese es el peligro, es una desigualdad muy grande que no se denuncia. Porque los periodistas, que es el tema que nos toca, no están por la labor de informar, en honrosos casos sí, pero pocos, sino que es como un partido de fútbol, ¿no? De unos del Barça, otros del Madrid, y todos hay ahí intereses creados, ¿no? Y ese es el problema. ¿Es nuevo? No, siempre ha habido, pero antes había más libertad. Y quizá esa libertad se daba por dos razones. También había menos cultura. Era más fácil. El señor que compraba La Vanguardia cada día era un señor ya que por lo menos leído. Y eso ya le daba una cosa. Una anécdota de La Vanguardia muy divertida. La última página de La Vanguardia era de la hermana del conde de Godó. Era lo que ella percibía, sus honorarios, que era una fortuna. El conde de Godó tuvo un arranque místico, religioso, y decidió quitar las páginas de contactos de La Vanguardia. Y durante una semana La Vanguardia no publicó ni una sola página de contactos. Hasta que el director financiero le dijo: mire, señor conde, estamos perdiendo 4 millones de pesetas diarios. Usted mismo.
Evidentemente a la semana La Vanguardia volvió a publicar la página de contactos. Hoy los medios ya no son, tengo un periódico y ya está. La Vanguardia, el Grupo Godó, es socio del Grupo Prisa. La cadena SER son 50-50. ¿No? ¿Dónde está el problema? Si yo cojo a la subdirectora, directora adjunta de La Vanguardia, que es la Lola García, y me la llevo a que opine en Televisión Española, y luego me la llevo que opine al Rojo Vivo en La Sexta, y luego me la llevo a Antena 3, hombre, esa chica hace análisis rigurosos y están bien, pero no sé de dónde saca el tiempo, no debe tener vida. Y si no tienes vida, ese error de que el buen trabajador es el que se tira 20 horas en el trabajo, probablemente es que no está trabajando las 20 horas, es imposible, ¿no? Pero si está ahí, si no tiene vida, si no va al cine, si no va al teatro, si no tiene una chica, una compañera o un chico, me da igual, con el que pasar sus ratos, esa persona se está perdiendo cosas muy importantes, no solo de la vida, sino para él ser persona. Y ese es otro de los problemas que nos encontramos. Cuando ves a una niña de 18 años muerta de frío, que, no sé, en la estepa de Teruel, que están ya bajo cero, y conexión desde el Rojo Vivo y tal, Pepita, ¿qué estás haciendo? Más bien mona, bien puesta, y Pepita, sí, perdona un momento, vamos, otra noticia. Eso no es informar. Y eso es una canallada, porque además la han mandado allí para hablar de un señor que tiene una cabra muy rara porque solo tiene un cuerno en vez de dos, no sé. Son cosas de poca importancia, de poca sustancia. Mirar y seguimos, me seguís preguntando, por favor. Y cuando me digas que acabo, acabo, Esto... Una cosa que decía el 4 de septiembre del 44, hablando de ética y política, Albert Camus decía: estamos decididos a suprimir la política para sustituirla por la ética. Eso es lo que llamamos una revolución. Hablando de España, el 7 de septiembre de 1944, el título de la tribuna es Nuestros hermanos de España. Esta guerra europea que empezó en España hace 8 años no podrá terminar sin España. Es el momento quizá de volver hacia ese pueblo sin igual, tan grande de corazón y de orgullo, y que nunca ha desmerecido frente al mundo desde la hora desesperada de su derrota. Por eso, muchos de nosotros, desde 1938, no volvimos ya nunca a pensar en ese país fraterno, sin una vergüenza oculta. Y sentíamos vergüenza por partida doble, porque primero los dejamos morir solos. Y cuando luego nuestros hermanos vencidos por las mismas armas que iban a aplastarnos acudieron a nosotros, les pusimos gendarmes para vigilarlos a distancia. Esos a quienes llamábamos entonces nuestros gobernantes, se habían inventado nombres para esa claudicación. La llamaban, según los días, o intervencionismo o realismo político. ¿Qué peso podía tener ante términos tan imperiosos esta pobre palabra? Honor. Y si yo lo escribo y no decís que es de Albert Camus y lo firmo y en vez de España hablo de Palestina, puede ser, ¿no? Quizá la historia es como aquel cuento, de aquel poema también de León Felipe X, la historia es siempre la misma que pasa de una comarca a otra comarca, ¿no? Y él se decía, ¿qué voy a cantar yo si soy un paria? Si ni siquiera tengo el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, con una mano en el pecho y la otra mano en el puño de la espada, ¿no? Es eso. También otra de las faltas es el intrusismo en periodismo.
El periodismo fue bueno cuando era escuela de periodismo, cuando era la escuela de la Iglesia, además, en Barcelona. El señor Emilio Romero quería ser catedrático y se inventó la universidad, que no estaba mal, ¿eh? Pero si yo mañana me presento en un juicio en Figueras y digo que voy a defender a Martí, el juez me pega una patada en el trasero, llama a los Mossos de Escuadra y me llevan al psiquiátrico. Este tío está loco, que quiere hacer de abogado. Bueno, ¿y por qué en periodismo ejerce cualquier hijo de vecina? No, no vale igual, no vale igual, no vale igual. Dicho eso, hay periodistas que no han pasado por la facultad y son excelentes periodistas, buenísimos periodistas. Y en la prensa comarcal se da mucho. En favor de la prensa comarcal hay muy buena prensa comarcal. Quizá porque no tiene esa presión que puede tener un gran medio. Y donde se equivoca la prensa comarcal es en las páginas de política. La otra prensa se equivoca en todas, o sea, no hay más mentiras que en las páginas de economía, ni más mentiras que en las páginas de cultura, porque no se hace un análisis. Ayer presenté un libro de un señor en el Rotary y, bueno, me quise documentar, porque él me dijo, oye, pon en contexto lo que era el rock ampurdanés. Y bueno, pues lo pongo en contexto. Llamé a un amigo de la Universidad Autónoma y me dijo, sí, nosotros hicimos un trabajo sobre eso. Dime dónde lo busco. En tal web lo encuentras. Vale, pues vamos a ello. Yo empezaba a hablar primero, el primer gobierno de la democracia hizo el primer Ministerio de Cultura. Quiero decir que hasta entonces la cultura brillaba por su ausencia. Hay dos políticos que gobiernan muchos años y, por lo tanto, dos modelos culturales. El modelo socialista, capitaneado por Felipe González, que hace crear grandes cosas, grandes museos, como el Reina Sofía, tal, a los creadores poco. Y el señor Pujol, muy catalán, dice que la sociedad civil catalana siempre ha hecho cultura. Llega un señor que viene de Francia, de la Comédie Française, que además es un excelente actor y director, y le hace el Teatro Nacional a un tal Josep María Flotats. Y si os acordáis, aquello acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Entonces hay esas dos maneras de hacer política. En un momento dado, en Cataluña, en las 6 legislaturas que gobernó Pujol, o sea, 23 años, deciden, si lo estoy buscando, aquí, textual, el punto álgido del rock catalán fue el 14 de junio de 1991, cuando el rock catalán se consolidó por el concierto del Palau Sant Jordi con Sopa de Cabra, Sau, Els Pets y Sangrai. Todo promovido por Ressons, actuando como empresa y no como institución de la Generalitat, que asumiría las pérdidas en caso de haberlas, y esto acabó haciendo que la Generalitat se adjudicara el éxito del movimiento. Muy bien. Esta exitosa puesta en escena fue tal vez la cúspide del rock catalán, el principio del fin del movimiento. Así lo consideran músicos como Quintana, como Martín Rodríguez, como Pep Blai, en Tocats de l'Ala, ya que en 4 años lo habían liquidado todo. Todo, además, si el rock representa ir en contra del poder, ¿cómo podía estar dirigido por el Estado? En conclusión, a ver, ¿dónde tengo yo la conclusión? Ah, sí, está aquí, se me había... En conclusión, las políticas culturales desarrolladas en los diversos ámbitos oficiales del Estado español entre 1985 y 2005 comparten unas marcadas tendencias que son
la continuidad de una forma de pensamiento político centrado de estrategias ilustradas, es decir, de arriba abajo, que promueven imaginarios de círculos elitistas. La consideración de que la cultura debe ser garantizada por el Estado y por tanto tutelada por éste, de forma que ese control directo de los recursos culturales ha conllevado una flagrante fiscalización de los propios programas culturales en detrimento de un profesionalismo independiente y autónomo del tejido cultural. La comprensión de la cultura como valor añadido y como elementos de mercadotecnia con el único fin de promover la producción, abandonando esta última a los esfuerzos y las voluntades de los individuos y colectivos. Y por último, una lectura de la cultura y de sus infraestructuras en clave icónica. Qué bien es el Teatro Nacional, qué grande. El Palau, el de esto de conciertos, el CCCB, el tal, porque además en Cataluña casi todo está centralizado en Barcelona, los demás, la Caixa con la obra cultural, el Cosmo Caixa, tal, pero poco. Esto puede ser de risa, pero hay un dato que no mata relato, porque el relato se sigue construyendo, pero es importante saberlo. El sector, actualmente el sector cultural, aporta entre el 12 y el 15% del Producto Interior Bruto de este país. Como para tenerlo como se tiene. Y es verdad. Yo en la época que estuve en el Museo de la Técnica, nos hicieron comprar no sé cuántos programas para calificar las máquinas de escribir, no sé cuántos, venía un inspector de vez en cuando, ustedes no pueden ser museo porque este señor tiene demasiadas máquinas, sí, pero oiga, mire lo que tiene, ¿no? Y lo poco que hicimos fue porque nos pasamos por el forro lo que nos decían esos señores que venían y decidimos hacer ciclos de conferencias y esas cosas para que no se nos cayeran las máquinas de escribir encima. Si hay más preguntas las contesto y si no, pues molto bene, moltas gracias y son ustedes muy amables por haberme escuchado.